Padre nuestro Dios, santo y misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos para poder reunirnos aquí en esta iglesia con los amados hermanos en Cristo. Gracias por mostrarnos tu maravillosa obra a través del seminario y la inauguración. Así que pudimos saber más claramente que tú estás con nosotros y trabajando fuertemente en esta iglesia viva. Hoy estamos aquí ante ti y en Cristo, así que por favor, danos tu sabiduría y fortaleza a través de tu palabra que aprenderemos hoy, para que podamos vencer la potestad de los malvados en estos postreros días. Y también ayúdanos para poder ofrecerte toda nuestra vida para amarte y servirte. Sabemos bien nuestra debilidad, por eso siempre necesitamos tu gran poder y gran amor. Así que nos guía con tu palabra para que seamos más fuertes en Cristo. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, primeramente, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 4. Texto principal de hoy, Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 4. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 4. Texto principal de hoy. Aquí, Deuteronomio 8, 2 al 4, si lo tienen, lentamente leamos juntos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Hasta aquí. Hoy aprenderemos sobre Dios, quien los protegió hasta el final a los israelitas que pasaron el desierto por 40 años. Esta historia muy conocida. También este tema es un tema muy conocido y lo sabemos muy bien, pero a la vez lo olvidamos muy fácilmente también, ¿sí? A pesar de que sabemos muy bien sobre esta historia, este tema, pero también lo olvidamos muy fácilmente. Nuestra naturaleza y nuestro cuerpo son tan débiles ante la tentación del pecado. Así que nos engaña fácilmente por un fenómeno visible o algunos sentimientos humanos y una emoción humana también que sentimos actualmente. Por lo tanto, muchas veces los hombres viven olvidando los valores más esenciales e importantes que son invisibles.
Es decir, nuestra fe fácilmente se sacude y se debilita debido a que enfocamos más en el sufrimiento y en la dificultad que estamos experimentando ahora mismo, que en las promesas de Dios que son invisibles. Entonces hoy vamos a pensar sobre este tema. Habrá unos dolores y las preocupaciones personales, humanos, que cada uno de nosotros está experimentando actualmente ahora mismo, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos estas dificultades en nuestra vida ahora mismo. Entonces, ¿no sería muy fácil aferrarse a las promesas invisibles de Dios y fortalecer nuestra fe en estas dificultades y sufrimientos? Pero la Biblia, palabra de Dios, no se está hablando muy claramente. En el camino del desierto de 40 años de Israel, Dios nunca los abandonó. Más bien, Dios siempre los protegió para que nunca se envejecieran sus vestidos, ni los pies se les hubieran hinchado, como leímos en el texto principal. Entonces, pensemos, tal Dios de aquel momento, de Antiguo Testamento, ¿no es el Dios de ahora? Sí, Dios es para siempre mismo. Dios que nunca se cambia, siempre es mismo. El Dios que protegió a Israel en ese momento, en el desierto, todavía está con nosotros y nos protege de la misma manera. Él es siempre eterno. Así que nos dio esta Biblia, palabra de Dios, y nos está enseñando su promesa a través de la palabra de Dios para que podamos descubrir a tal Dios una vez más. Por lo tanto, hoy espero que aprendamos las enseñanzas recordando que este tema muy conocido no es solo una historia antigua, didáctica, sino que es la palabra de Dios que todavía está viva y trabajando en nuestra vida cristiana. Se aplica en nuestra vida también, ahora mismo. Es decir, espero que escuchen la palabra de hoy pensando que esta palabra no es la palabra que se aplica a los demás, sino que es la palabra de Dios que se aplica prácticamente a mí y a cada uno de nosotros que estamos aquí en este momento y obra en nuestra vida. Es verdad. Orando de esa manera, orando así. Dios, por favor, ayúdame a crecer mi fe y convertirme en un cristiano más digno y firme ante Dios a través de la palabra de hoy. Orando de esa manera, vamos a escuchar la palabra de hoy. De esa manera, cuando aceptamos la palabra de hoy con un corazón humilde y sincero, Dios realmente trabajará más fuertemente y nos ayudará en nuestra vida para que podamos convertirnos en tal cristiano muy precioso. Esto es el principio de la Biblia. Esta es la promesa de Dios. Entonces hoy, escuchando de esa manera, Dios sí o sí trabajará, ayudará a nuestra vida. Por lo tanto, les pido una vez más que todos los hermanos que están aquí escuchen la palabra de Dios con tal corazón anheloso. Ok, entonces hoy vamos a pensar sobre esta historia del texto principal. El trayecto que pasaba el pueblo de Israel, que hizo éxodo por 40 años, llevando la vida en el desierto hasta entrar en la tierra de Canaán, eso se podría decir como un ejemplo de la vida de un cristiano salvo, hasta entrar en el cielo
ante Dios. Podemos decir de esa manera, una sombra de la vida cristiana, la vida desierto, la vida del desierto del pueblo de Israel es una sombra de la vida cristiana, ¿no? O sea, la vida en el desierto por 40 años se podría decir como la vida de los cristianos y un ejemplo de la vida de la iglesia también, de la vida de la iglesia. Ahora estamos realizando esta vida cristiana en esta iglesia, la vida de la iglesia. En Hechos capítulo 7, versículo 38, indicando al pueblo de Israel que hizo éxodo, lo expresó como aquí la congregación en el desierto. Indicando al pueblo de Israel que hizo éxodo, expresó de esa manera, la congregación en el desierto. Mire, la congregación en el desierto. En lengua original de congregación significa la iglesia, la iglesia. Entonces, eso podemos decir como la iglesia en el desierto. Podemos decir de esa manera también. Y también podemos conocer que la iglesia no es un edificio, no es un edificio. Estamos aquí en la iglesia, pero exactamente podemos decir que un edificio de la iglesia, podemos decir así. La iglesia es una congregación de los cristianos, no es un edificio. ¿Entienden? Por eso, aquí la Biblia dice de esa manera. La congregación en el desierto también es como la iglesia en el desierto. Para ser una iglesia entonces, para ser una iglesia del desierto, debía salirse del mundo que es Egipto. Pensando en este momento Antiguo Testamento, para ser una iglesia del desierto, para el pueblo de Israel, ellos debían salir del mundo de Egipto, ¿no? Para salir de ese Egipto se necesitó la sangre del Cordero en el día de la Pascua. Sabemos esta historia también. Antes de salir de Egipto, ellos pasaron 10 plagas. Último plaga era matar a los primogénitos. Por eso, para sobrevivir desde esta plaga, ellos debían pintar, ¿sí? La sangre de cordero de esa manera, ¿sí? Poniendo la sangre en los dos postes y en el dintel de las casas, pasaron la 10ª plaga que fue matar al primogénito. Y al final, ellos lograron salir de Egipto. Entonces, a continuación de este acontecimiento, ellos pasaron también el milagro del Mar Rojo y entraron en la vida del desierto prácticamente, ¿sí? Comparando con la vida cristiana podemos entender este proceso como entrar en el desierto, como empezar la vida cristiana, pasando la plaga, pasando la muerte del destino de infierno por la sangre de Cristo. Nosotros pudimos salir de Egipto, pudimos salir del destino del infierno. ¿Entienden, no? Sí, una sombra de nuestra vida cristiana. Entonces, les vuelvo a decir, si fueran los cristianos que recibieron la salvación por medio de la sangre de Jesús, ciertamente deberían experimentar el camino del desierto, ¿sí? Camino del desierto de la vida cristiana, como el pueblo de Israel fue por el camino del desierto por 40 años para entrar en la tierra prometida Canaán por Dios. Entonces, a través de algunas
personajes, algunos acontecimientos en la Biblia, recibamos unas lecciones sobre la vida en el desierto. Hoy vamos a pensar sobre este tema. Primero vamos a ver sobre el sufrimiento de Jacob, comparando esta historia, este acontecimiento con nuestra vida cristiana, podemos recibir unas enseñanzas. Aquí vamos a pensar primero el sufrimiento de Jacob. Génesis capítulo 27 sale esta historia. Aquí, Génesis 27, 41, 44, aquí les leo. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Aquí aparece una escena muy conocida, aparece una historia muy conocida, ¿sí? Jacob. Hemos leído una escena donde Jacob toma la bendición del primogénito, engañando a Isaac, su padre, y huye a Harán, escapando de su hermano que estaba airado, Esaú. A pesar de que, entonces pensemos esta escena, a pesar de que Jacob tomó la bendición, sí, él tomó la bendición que debía recibir su hermano Esaú, en realidad, muchas riquezas buenas de su padre que merecía recibir Jacob, habrán sido la posesión de Esaú todavía. A pesar de que él tomó la bendición de su padre, engañando a su hijo, a su hermano, a su padre, pero por eso él debía recibir las riquezas buenas de su padre, pero él debía huirse, ¿sí? Debía salir. Por eso las riquezas habrán sido la posesión de Esaú todavía. Es porque él pensaba viajar por algunos días. Mire, aquí la Biblia dice, mora con él algunos días. Entonces, él pensaba viajar por algunos días, unos días nomás. Pero, en conclusión, como sabemos, él tenía que quedarse en ese lugar más de 20 años. Pensaba viajar algunos días, pero tenía que quedarse 20 años. Él nunca lo imaginaba. A pesar de que tomó la bendición del primogénito, pero Jacob, para salvar su vida, al menos tenía que huir hasta Harán, que se quedaba muy lejos y era una lástima total. Entonces, imaginemos esta escena. Jacob, él por primera vez apartándose de su casa, fue solo por el camino del desierto. Primeramente, él salió de su casa.
de Beerseba a Harán hay una distancia lejana, más o menos, dice 800 kilómetros, dice. Es más lejos que Lima de aquí, ¿sí? Muy lejos. Ahora, yendo por este camino tan lejano, empezó esta vida en la tierra extraña por 20 años. Él nunca imaginaba sobre este futuro, pero empezó esta vida. Fue empezado el camino del sufrimiento, podemos decir de esa manera. Fue empezado el camino del sufrimiento, a pesar de que había recibido la bendición de primogénito. A pesar de que había recibido la bendición de Dios, podemos decir así, pero fue empezado el camino del sufrimiento. Justo después de recibir la bendición de primogénito, fue empezado el camino del sufrimiento. Aquí tiene las enseñanzas. Ese momento habrá sido el tiempo más triste y de desesperación y lleno de soledad para Jacob. Jacob, morando solamente en las tiendas, había crecido recibiendo el amor de su madre, pero ahora solo debía ir por un camino de desierto espantoso y asolado. Jacob había intentado irse lo más lejos posible el primer día. Mire, para evitar más la persecución de su hermano Esaú, que estaba muy airado en este primer día, ¿sí? Su hermano Esaú estaba muy airado. Entonces, para evitar esto, él debía huirse. Habrá intentado irse lo más lejos posible el primer día. ¿Por qué? Su hermano Esaú era un cazador experto, un cazador muy excelente. Él habrá tenido mucha fuerza y un buen talento de disparar las flechas. Entonces, si es apartado, Jacob moriría por eso. Primer día estaba intentado irse lo más lejos posible. Primer día fue más o menos 80 kilómetros, ¿sí? Más o menos 80 kilómetros. De Beerseba a Betel, 80 kilómetros. Un día, 80 kilómetros. Esta distancia es como aquí de Chimbote a Chao, ¿sí? A Chao o poco antes de Virú, ¿sí? Un día él irse de esa manera, 80 kilómetros. Entonces, pensemos, ¿cómo podría hacer esto? ¿Cómo? Sí, podría hacer esto. Si hubiera una persona quien quiere matarme, seguiríame con cuchillo, podría irse 80 kilómetros por un día. Vamos a probar. Perdón, sí. Si con cuchillo alguien me quiere matar, entonces él puede irse hasta 80 kilómetros por un día, hasta Chao o Virú. Sí puede hacer. Fue decidiendo hasta morir. Cuando fue sin saber cómo ir, habrá ido sin mente, muy rápidamente. Al llegar en Betel, cuando se acostó para descansar, ahí habrá llegado de repente un gran cansancio y dolor, ¿sí? Mire, los boxeadores cuando pelean ellos pelean sin conocer dolor. ¿Por qué? Sale adrenalina, ¿sí?
sale adrenalina en sus cuerpos cuando se excitan por partido. Por eso no puedes sentir un dolor mientras peleando. Esa adrenalina hace los no sentir dolor, pero se sienten mucho dolor después de terminar el partido. Sí, después. Parece que Jacob estaba así. El cuerpo era muy pesado. De repente vino la soledad y temor, mentalmente también. El corazón de sentir perdón a su hermano y se habrá sentido culpable con su padre también. Mentalmente, físicamente estaba muy cansado, muy doloroso. Pensando de esa manera, ¿yo hago bien o no? Tenía mucha duda. Así se habrá dudado también. Pero en ese momento encontró a Dios. Esto es lo más importante. En ese momento encontró a Dios y escuchó la voz de Dios en el desierto. ¿Sí? En el desierto solitario, cuando estaba realmente cansado, realmente difícil. Aquel momento, en ese lugar, encontró a Dios, escuchó la voz de Dios. Aquí, Génesis capítulo 28, 12 al 13 y unas partes de capítulo 28 yo leo. Aquí dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Imaginemos entonces esta escena. En ese momento, cuando estaba perfectamente agotado, sin fuerza, Jacob vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba al cielo. Y también cuando vio que los ángeles subían y descendían, dejó Dios una palabra de promesa, diciendo de esa manera, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y he aquí, yo estoy contigo. Hubo un acontecimiento de escuchar la palabra de promesa de esta manera, promesa de Dios de esta manera. Esta es la promesa cierta del amor de Dios, Dios creador. Él escuchó, Jacob, en este desierto muy difícil, escuchó la voz de Dios. La vida de los cristianos salvos es lo mismo también. Sí, pensemos. Aunque recibieron la promesa del cielo y la vida eterna, pero lo que obtenemos al instante puede ser el sufrimiento y dificultades. Aquí cada uno de nosotros tenemos las dificultades, ¿no? A pesar de que recibimos la promesa del cielo, sí, vida eterna, pero al ver mi vida prácticamente, ahora todavía tenemos sufrimientos y dificultades. Pero entre estos sufrimientos, entre estas dificultades, podemos comprender la gracia
y el consuelo que Dios nos da. Es un principio. Cuando está en ese lugar que es el desierto, se escucha la voz y la promesa de Dios. Dios dijo, en el desierto, en el desierto. Nuestra vida es la vida de desierto, como los israelitas pasaron este desierto. Nuestra vida cristiana. Segunda historia, el segundo acontecimiento es el Mará y Elim. Sabemos esta historia también. El pueblo de Israel también alabó y cantó de alegría cuando por primera vez hicieron éxodo y cruzaron el Mar Rojo como un milagro, pero después de andar el camino de 3 días, solamente 3 días, se quejaron. También sabemos esta historia, ¿no? A pesar de que estuvieron contentos por éxodo, pero se agotaron por andar el camino del desierto por 3 días sin agua. 3 días sin agua. Y al lugar donde llegaron ellos se llamaba Mará, pero no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Aquí, Éxodo capítulo 15, aparece esta historia. Éxodo 15, 22 al 24. Aquí sale esta historia. Éxodo 15, 22, 24. Les leo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Ellos dijeron de esa manera. Está escrito que el pueblo murmuró contra Moisés. Pero en realidad murmuró contra Dios. Podemos decir, murmuró contra Dios, quien guió a Israel por medio de Moisés. Ellos murmuró. El pueblo de Israel murmuró contra Dios. A pesar de que hicieron éxodo por medio de los milagros magníficos de Dios, pero como se agotaron por andar el camino de 3 días, se quejaron y murmuraron. Entonces pensemos, ¿cómo podría hacer esto? ¿Cómo podría hacer esto experimentando directamente los milagros de Dios? ¿Cómo? Imaginemos, si hubiera yo como el pueblo de Israel, ¿qué opinan ustedes? Yo no voy a murmurarme. No. Parece que ciertamente murmurara de esa manera. Porque somos débiles. Pasando este sufrimiento, cualquier persona puede murmurarse. Luego de esto, pasaron un tiempo y llegaron ellos en Elim, que era un oasis. En realidad, el lugar donde quiso Dios guiar al pueblo de Israel no era Mará, sino Elim. El destino final era Elim, pero ellos solamente pasaron Mará. Pero pasando este Mará, ellos murmuraron. Mire, aquí, Éxodo 15, 27, miremos la pantalla, leamos juntos. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. ¿Qué opinan ustedes? Su destino era Elim.
que es oasis. ¿Sí? Hermoso, un lugar hermoso. Elim era el destino que quiso Dios guiar al pueblo de Israel originalmente, principalmente. Desde el principio, Dios quiso guiar a ellos hasta Elim, pero solamente pasar Mará. Solamente estaba a 11 kilómetros de distancia desde Mará y hasta Elim. 11 kilómetros. Con la velocidad promedio puede llegar dentro de 3 horas. Sí, los hombres normales pueden llegar entre 3 horas, 11 kilómetros, muy cerca, Mará y Elim. Pero ¿por qué ellos murmuraron? ¿Por qué ellos quejaron? Porque no sabían. El propósito de Dios, también el destino final de Dios. No sabía. Si hubiera aguantado y avanzado un poco más, hubiesen llegado a Elim, pero se quejaron ellos. Esto es lo mismo que nuestra naturaleza, fundamentalmente. Nuestra debilidad, nuestra naturaleza puede ser de esa manera. Aunque los israelitas mostraron un aspecto necio e incrédulo en Mará, Moisés clamó a Dios. Y así Dios cambió las aguas de Mará para que se endulcen. Esto es el amor de Dios. Mire, Éxodo 15:25 también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Entonces pensemos, esto es el corazón, esto es el amor de Dios hacia nosotros, básicamente. Básicamente Dios quiere dar estas buenas cosas. A pesar de que tenemos una fe débil todavía, Dios siempre quiere ayudarnos y recuperarnos para que seamos un cristiano digno. Esto es el corazón de Dios. Si vemos el orden, primero apareció Mará y luego Elim. Esto es el orden, Mará y Elim. Es decir, Dios, antes de dar las buenas cosas, nos hace pasar por sufrimientos primero, Mará y Elim. Y podemos pensar que este sufrimiento es permitido por Dios y Dios tiene toda solución de ese problema, como cambió las aguas de Mará. Siempre tiene la solución en la mano de Dios, en esta dificultad, en este sufrimiento también. Dios solamente permite un sufrimiento adecuado para los cristianos, un sufrimiento adecuado. Los israelitas, pasando el camino del desierto por 40 años, al final entraron en la tierra de Canaán, ¿no? Si vemos el orden de la creación en la Biblia, era así también. Esta fue la tarde y la mañana un día. En Génesis dice de esa manera. Creación del día en este orden. Esta fue la tarde y la mañana un día. Esto es el orden. Jesús también padeció sufrimientos en la cruz primero y luego salvó a la humanidad. Así es el orden bíblico. Mará y Elim. Sufrimiento y la felicidad. ¿Entienden? La tarde y mañana. Lengua coreano dice la noche oscuridad. La noche oscura y mañana. Entonces, podemos decir que para los cristianos el sufrimiento permitido de Dios está conectado con la gloria. Podemos entender de esa manera. A través de varias historias de la Biblia podemos entender este principio de Dios que guía nuestra vida cristiana.
Tercero, todos los trabajadores de Dios tuvieron un trayecto del desierto, como siempre, trayecto del desierto. Moisés también experimentó un tiempo del desierto Madián, sabemos, el desierto de Madián. Aquí, Hechos, capítulo 7, versículo 29 al 30, Hechos 7, 29, 30. También, si lo tienen, leamos juntos. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Aquí también aparece una palabra desierto. Moisés, pasando 40 años en el desierto de Madián, entre 120 años de su vida. Un tercio de su vida estaba en el desierto. Fue entrenado para ser un guiador de su nación. A pesar de que el tiempo de desierto era muy difícil, muy cansado, ese 40 años no era un tiempo en vano, es necesario. En ese lugar, él, Moisés, se humilló perfectamente y podía ser entrenado ciertamente para realizar los trabajos grandes de Dios. Por eso Dios permitió esta vida de desierto. Por lo tanto, en los últimos 40 años de su vida, él podía guiar al pueblo de Israel en el desierto también. El apóstol Juan también tenía el trayecto del desierto, que era el exilio de la isla llamada Patmos. Apocalipsis 1, 9 y 10 sale esta historia. Apocalipsis 1, 9 y 10, les leo. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La isla Patmos era el lugar del exilio del apóstol Juan. En esa época era una tierra estéril y por un año no llovía nada en esta isla. Y en aquel momento la edad de Juan era cerca de 100 años, muy anciano. Si vemos según el criterio humano, era totalmente una vida fracasada y exiliada, su vida de Juan. Pero en la Biblia está diciendo que el apóstol Juan, a testificar sobre Jesús, a pesar de que en realidad fue exiliado. Aquí dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por esta causa, él vino en esta isla Patmos. Pero humanamente podemos decir, un criterio humano, su vida era totalmente fracasada, exiliada, pero bíblicamente no. En esa tierra estéril, Juan escuchó la voz de Dios y ha visto la visión acerca de la última historia de la humanidad. Y escribió el libro de Apocalipsis. Por eso podemos leer Apocalipsis. Si no hubiera sido exiliado, no hubiese existido el libro de Apocalipsis. Por este motivo fue exiliado. Además,
Además de ellos, hay muchos personajes que tenían un trayecto del desierto, como las personas de Dios, ¿no? Apóstol Pablo, Jacob, José, Daniel, etcétera. Casi todas las personajes de la Biblia tenían el tiempo de sufrimiento y dificultad, la vida desierto. Entonces, podemos pensar que este trayecto del desierto en la vida de los cristianos es un requisito imprescindible. Podemos entender de esa manera. Yo tengo una dificultad, yo tengo un sufrimiento como un cristiano. Podemos entender que esto es un trayecto imprescindible. Entonces, ahora, vamos a pensar acerca de la razón por la que hizo que Israel pase por el desierto. Pensemos también la razón de nuestro trayecto del desierto como los cristianos. Primera razón, para que confiase solamente en Dios. Solamente confiase en Dios. Por este motivo nos permite este sufrimiento, este trayecto. Busquemos la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 1, 8 y 9. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí explica muy claramente la Biblia, ¿sí?, sobre la razón del sufrimiento de los cristianos. Como dice versículo 9, para confiar solamente en Dios, quien salva a los muertos, tienen que haber muertos, ¿no? Tienen que haber muertos. En el medio de nuestra vida, cuando tenemos un tiempo muy difícil, que la esperanza se corta hasta tener ganas de morir, al encontrar a Dios, quien recupera esto, ciertamente podemos confiar en Él. Dentro de ese tiempo difícil, podemos hallar a Dios verdadero. Y según hombre siente que va a morir, pero Dios solamente permite las pruebas resistibles. Prometió darnos el camino de escapar también, si ya no tenemos más fuerza para resistir. Esta es la promesa de Dios. Busquemos la Biblia también. Primera de Corintios 10, 13. Aquí explica más claramente sobre este principio. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí la promesa de Dios dice de esa manera, que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos permite este sufrimiento resistible. La segunda razón es para entrenar
para entrenar como un soldado fuerte de Dios. Por eso nos permite un sufrimiento. El pueblo de Israel en Egipto era esclavo, sabemos, esclavo. Pero ahora, saliendo de Egipto, ahora entrando en la tierra de Canaán, ellos tienen que realizar la guerra de conquista, ¿sí? Tienen que realizar la guerra de conquista. Ellos tienen que ser fuerzas especiales. Es igual a ser entrenado en el servicio militar, ¿no? Para ser fuerzas especiales debe recibir el entrenamiento especial. Israel era una fuerza de tarea de Dios, soldado especial. Sí, por eso les permitió un sufrimiento, nos permite un sufrimiento para los cristianos, para que sea un soldado especial para la guerra de Dios, para la obra de Dios. Tercero, nos permite sufrimiento. ¿Por qué? Para crearnos como un hombre digno de recibir la gloria, ¿sí? Por eso nos permite un sufrimiento. Después del Éxodo, excepto Josué y Caleb, quienes fueron contados a más de 20 años, todos murieron en el desierto. Solamente las personas que nacieron nuevamente en el desierto, ellos entraron en Canaán. Podemos pensar que esto es una sombra de la vida cristiana después de recibir la salvación. El hombre viejo, el carácter viejo, muere y nace un nuevo hombre espiritualmente. Hay que cambiarse a un nuevo carácter para poder recibir la gloria, que es Canaán. Nosotros también, pasando el camino desierto de la vida y así llevado la vida cristiana, podemos darnos cuenta que nuestros viejos hombres y algunas naturalezas humanas que no renacieron se van quitando uno por uno ante Dios, viviendo esta vida cristiana del desierto. Uno por uno se van quitando. Si recordamos mi aspecto vivido hasta ahora, después de recibir la salvación, podemos encontrarnos a nosotros mismos más crecidos y cambiados, comparando mi primer momento de recibir la salvación, comparando este momento ahora, mi fe, mi vida, crecidas y cambiadas. Es necesario recordar y reflexionar que ese tipo de cambio es posible por pasar el camino desierto de la vida. A través de este sufrimiento, a través de esta vida de desierto, podemos cambiar más adecuadamente, dignamente, para recibir la gloria de Dios. Antes, cuando mi primera hija tenía 6 años, tuvo una operación de sus 2 ojos por una enfermedad delicada. Mi hija, primera hija, tuvo que recibir una operación. En ese momento, doctor me dijo que los padres tenían que firmar el formulario de consentimiento de la operación, porque ella tenía que someterse a anestesia general, ¿no? Se dice que la operación de los ojos de niño de 6 años se realiza de esa manera, porque sus ojos se mueven, por eso debía tener anestesia general. Sin embargo, había una explicación en el contenido del formulario de consentimiento, de que podría haber un caso de que el paciente no se despierte, no se despierte. Entonces, al ver este contenido, estaba muy preocupado por mi corazón. Sí, porque los doctores debían
explicar sobre este caso también, hasta este caso. Por eso, al escuchar este caso, estaba muy preocupado para firmar. Pero, de todos modos, tenía que curarse esta enfermedad. Y así que yo firmé en el consentimiento y mi hija fue operada. Entonces, después de terminar la operación, ella salió con una venda en el ojo de esa manera. Sí. Cuando tenía 6 años, hace muchos años, así, yo he sacado esta foto, muy joven, ahora anciano. Sí, por eso. Entonces, este momento no podía ver nada al frente ella y la anestesia se alivió, así que le dolió mucho en sus ojos. Mi hija siguió llorando y los corazones de mamá y papá que lo vieron fueron muy dolorosos. Sí, obviamente. Al ver este dolor de mi hija, mi corazón también era muy doloroso. Probablemente, desde la parte de mi hija, ese momento fue el momento más difícil de su vida de 6 años. Imaginemos entonces. Cuando se despertó de la anestesia, no podía ver nada y los ojos dolían demasiado, como desgarrarse. Debe haber sido realmente doloroso por ella. Entonces, mi corazón como padre, mi corazón que veía ese dolor de mi hija, también era muy difícil, muy doloroso. Si pudiera recibir su dolor en vez de ella, quería lastimarme 100 y 1000 veces en su lugar con mucho gusto. Sí, obviamente. Este es el corazón y el amor de los padres, obviamente. Pero en ese momento yo pensé en el amor de Dios también, en el amor de Dios. Podemos decir que el amor de los padres hacia sus hijos será mayor que cualquier otro amor en este mundo. Pero si lo comparamos con el amor de Dios, ¿qué opinan ustedes? Comparando con el amor de Dios. El amor de Dios es un gran amor que no se puede comparar con un amor de los padres. Esto es diferente nivel totalmente. Sin embargo, sentí que quería sufrir en cambio por mi hija que sufría, incluso con un amor que es menos de una milésima o una décima parte del amor de Dios. Entonces, ¿con qué clase de corazón mira el Dios que nos salvó cuando estamos en dolor y sufrimiento? A través de este acontecimiento, yo personalmente también pensé sobre este amor de Dios. Dios mismo bajó a esta tierra para salvarnos, que estábamos en el dolor del pecado. Y en vez de nosotros, murió en la cruz. Y así su amor nos salvó. E incluso ahora mismo también, con ese amor, Dios nos protege y nos guía a nosotros que caminamos por el camino del sufrimiento, como un desierto. Hasta ahora está junto con nosotros. Entonces pensemos, como mi hija debía someterse a la operación para tener ojos sanos, a pesar de que era muy doloroso, por un tiempo, como padre, permitió que ella sufriera la operación por un momento, temporalmente. Como un padre permitió este dolor para que sean sanos sus ojos. Por eso permitió por un momento, a pesar de que era dolor. De esa manera, Dios a veces nos permite unos sufrimientos
como un desierto de Israel para darnos mejores cosas en nuestra vida cristiana y convertirnos en un cristiano más fuerte y digno. Así como yo firmé el consentimiento de la operación de mi hija para que tuviera los ojos sanos, Dios también permitió que su pueblo pasara por el tiempo del desierto para convertirlo en un pueblo de Dios más precioso. De esa manera, debemos entender correctamente el significado del desierto de Israel en este concepto, ¿no? Y también debemos recordar que aunque la operación humana a veces se puede fallar, pero la operación que Dios ha permitido nunca fallará, más segura, ciertamente. Ahora vamos a averiguar sobre la promesa y conclusión de Dios de la vida del desierto del pueblo de Israel. Entonces, finalmente, así como era necesario pasar el desierto para poder entrar en la tierra de Canaán, ciertamente llega un tiempo difícil como el desierto a la vida cristiana, es decir, la vida de los cristianos salvos. Pero en el medio del desierto, mire, en el medio del desierto había el tabernáculo y también las columnas de nubes y fuego. El desierto donde el hombre no puede vivir en la tarde de 40 a 50 grados y en la noche del 10 a 15 grados. Sí, gran diferencia. Es un lugar que nadie puede vivir. En el lugar donde no había nada de agua, pero el vestido nunca se envejeció, ni el pie se le ha hinchado, como hemos leído en el Deuteronomio capítulo 8, al comienzo. Además, como sabemos, se conseguía el agua de la roca y también como les enviaba todos los días maná, podían comer y vivir. En el desierto, pensemos, hoy también salió el sol. Sí, hoy también salió el sol. Mi corazón está palpitando ahora. Eso es un milagro, podemos decir. Eso es un milagro. El pueblo de Israel que hizo Éxodo tendría también el día cuando apareció por primera vez las columnas de las nubes y del fuego. En ese momento, al ver primeramente en este acontecimiento, habrá pensado de esa manera: ¡wow! ¡Qué excelente es esto! Si no hubiera existido esto, no pudiésemos haber vivido. ¡Qué gracia! Sí, habrá pensado de esa manera. Pero mientras repetía esto, un día, 2 días, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años y 40 años. Quizás ellos pensaban así: hoy también apareció las columnas de nubes y del fuego, descendió maná, salió las aguas. ¿Pensaban de esa manera? Habrían mirado insensiblemente y así olvidando en la gracia de Dios, y se quejaron y se murmuraron. Por esta razón, más cantidad de las personas murieron por castigo. Sabemos esta historia también. A pesar de que recibiendo la gracia de Dios, todos los días ellos murmuraron, quejaron. Por eso murieron por castigo. Debemos recordar en esto también. Si hoy apareció el sol y todavía mi corazón está palpitando, estamos viviendo prácticamente dentro de los milagros, dentro de las gracias de Dios ahora. Por último, Deuteronomio 8:4, miremos la pantalla, leamos juntos. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en esos
40 años. 40 años. 40 años la vida del desierto, ellos vivían de esa manera, en protección, en la protección de Dios, gracia de Dios. Era una vida muy difícil en el desierto, pero esa vida total estuvo dentro de la protección y milagro de Dios. A pesar de que nuestra vida sea igual, al pasar por el desierto, eso está dentro de los milagros, de la protección y del amor de Dios. Sin olvidar en esto, deberíamos pasar mejor el trayecto necesario que nos permite Dios para ser los cristianos firmes que puedan ser utilizados valiosamente. Hoy aprendimos un tema muy importante para la vida cristiana. Nosotros estamos pasando la vida de desierto, pero en esta vida también está junto con nosotros Dios, la protección, la gracia, el amor, el milagro de Dios está junto con nosotros también. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Gracias. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Señor nuestro, Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti según las enseñanzas que estudiamos hoy, obedeciendo bien a tu palabra adecuadamente. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en la comunión con los hermanos y hermanas para vivir una vida que te agrade a pesar de que estamos en la condición muy complicada y difícil por varias razones. Hay algunos hermanos que tienen muchas dificultades padeciendo los sufrimientos. Los cuida, protege y consuela a ellos con tu consolación eterna y tu gran amor. Por favor, guía muchas almas perdidas ante tu palabra en el seminario de la Biblia que se realizará en la iglesia de Arequipa desde mañana. Usa nuestra vida para esta obra muy importante y así que queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada en esta iglesia viva. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a cantar juntos.